Estudiantes, buenos días, bienvenidos a la última hora de nuestras clases virtuales. Esperemos que nos vaya muy bien para terminar nuestra jornada de trabajo de una manera muy fructífera. Listo, vamos a conversar sobre Ecuador, el país de Ecuador, país subdesarrollado. Listo, pobreza y desigualdad. Vamos a conversar. Vaya tomando lo que cree más importante sobre esta información. ¿Sí? Ecuador. Dice, la línea de la pobreza de Ecuador en el año 2011 estaba en el 72.87%. ¿Ya? Es decir, si una persona recibe en promedio de ingresos mensuales por debajo de esa cantidad, es considerada pobre en Ecuador, según la CEPAL. La CEPAL, ¿qué será CEPAL? Ayúdenme investigando esa situación hasta explicar, por favor, esta diapositiva. Según la CEPAL, es un órgano adscrito de las Naciones Unidas. Ecuador en los últimos 10 años ha reducido aún en 16 puntos la pobreza. En los últimos 10 años, a 16 puntos la pobreza. Pero en esta situación que estamos, en este tiempo actual, aumentamos. Listo. En el año 2011, 32.4% de ecuatorianos están en la pobreza y el 10.1% en la indigencia. Desde diciembre del 2006 hasta diciembre del 2011, 93.700 ecuatorianos ascendieron a la clase media. ¿Ya? Y en el 2012, Ecuador fue declarado como el segundo país de América Latina que más pobreza redujo, cayendo en el 4.7 puntos en un solo año. Esto implica que la pobreza ha disminuido, pero la riqueza también ha sido mejor distribuida. ¿Sí? Bueno, algo se progresó en estos años, ¿no? Pero con este tiempo que estamos hoy, sí estamos en una pobreza, estamos en una crisis, como todos los países, pero más los países periféricos. Salarios. ¿Qué pasa con los salarios en Ecuador? Lo que pasaba antes, ¿ya? Como una medida para fomentar el crecimiento económico sin recurrir a la explotación laboral, en 2010 se aprobó el Código de la Producción. Este código establecía la diferencia entre el salario mínimo y el salario digno. El salario mínimo es, como su nombre lo indica, es una remuneración que un empresario está obligado a pagar para que el empleado evite el mal mayor, que es el desempleo, ¿ya? Pero no es el salario adecuado para un trabajador. Para evitar que las empresas sean rentables y obtengan extraordinarias utilidades a costa de pagar el salario mínimo a sus trabajadores. Este código de producción establece que una empresa no podrá declarar utilidades hasta que el último año de sus empleados reciba el salario digno. En este caso, las utilidades se reparten por medio de fórmulas matemáticas a los empleados cuyo sueldo sea mayor que el digno. Así, las empresas que pagan salarios mínimos lo harían solo en caso de pasar por un mal momento económico y no para aumentar la competitividad y la rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos los empleados debemos tener o se debe tener un salario digno, ¿ya? No un salario mínimo, pero esto antes, según el Código de la Producción. Pero como esta pandemia ha cambiado muchas cosas en lo que es códigos de trabajo, entonces sí, estamos en una situación difícil, pero cuando una empresa no pagaba el salario digno, no podían recibir utilidades, ¿ya? Porque acá deben repartirse según fórmulas matemáticas, según cargas familiares. Entonces debía haber ganado el salario digno, no el salario mínimo, ¿sí? Entonces ahí puedes adquirir, tener acceso a unas utilidades que sí le llamaban antes en las empresas, ¿sí? Y eso lo recibían en el mes de abril. Pero en esta situación ya no creo que sea posible nada de eso hasta recuperarnos económicamente como país.
¿Con qué tratados trabaja Ecuador o tiene vínculos? ¿Ya? Ecuador realiza negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. Usted sabe que es un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es una nación poderosa, es una potencia, con una fuerte posición de los movimientos sociales ecuatorianos. Con la elección del presidente Rafael Correa, estas negociaciones fueron suspendidas. Suspendió tener negociaciones con los tratados de libre comercio y Estados Unidos. Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a las Naciones Andina de Naciones y ser miembro del Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Internacional del Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, Corporación Andina y otros organismos. En el 2007, Ecuador se convierte nuevamente en un miembro pleno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ¿sí? De la cual se había ausentado por 14 años. Este mismo año se crea la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, con sede en Quito, y el primer secretario general es el presidente era el presidente Rodrigo Borja, ¿sí? También se está negociando la creación del Banco del Sur en otras 6 naciones. Actualmente, al 2020, estas iniciativas ya no se encuentran en funcionamiento. Mira a qué organizaciones pertenecíamos nosotros, ¿sí? Pero ahora ya nada de esto está en funcionamiento, ¿sí? Solo tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora la crisis del 2020, crisis que estamos ahora. De marzo a julio del 2020, Ecuador, o sea, desde que empezó la pandemia, ¿no? Y brevemente, Ecuador, al igual que el resto de los países del mundo, enfrentó serios inconvenientes económicos por causa de la pandemia producida por COVID-19, lo que agravó la crisis económica que ya venía enfrentando el Ecuador. Nosotros ya teníamos una crisis y con esta pandemia aumentó en el manejo de las finanzas públicas. Durante la administración de Rafael Correa se duplicó esta deuda en Ecuador hasta el 45% del PIB y dejó el país en un crecimiento económico negativo, ¿ya? Con un déficit elevado del 6.7% y con el mayor paro desde la recesión internacional desde el 2008, ¿sí? Todos sabemos, todos tenemos conocimiento de que esta pandemia provocó crisis en Ecuador, crisis en desempleos, en todo lo que es económico, a las familias como país. Somos un país subdesarrollado, periférico, que siempre estamos solicitando préstamos al Fondo Monetario para poder salir adelante. ¿Sí? Antes de esta pandemia ya estábamos presentando una crisis y con esta situación de COVID-19 se agrava estas finanzas de Ecuador, ¿sí? Tenemos crisis, hay corrupción y por eso no podemos salir de esta situación. Manifiestan los políticos que gobiernan nuestro país que llega una vacuna en enero. Veamos qué tan bien pueden manejar este proceso de vacunación, que es muy importante. Que luego, después de 2 meses, viene más vacunas, especialmente para los adolescentes, dicen. No sé, veamos con la crisis que tiene el país, si es que pueden comprar, adquirir. ¿Sí? Es una situación muy difícil. En esta primera van a vacunar a personal que tiene prioridad. Médicos, enfermeras, auxiliares, personas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, niños y profesores. Dice en las noticias que escuché el viernes. Los adolescentes después de 2 meses manifiesta que pueden vacunarse, que hay en la otra que llegue. ¿Por qué no pueden traer para todos? Porque Ecuador está en crisis y no tiene dinero. Aparentemente. Porque
haciendo algunas reducciones económicas, políticas, se pudiera. Pero no, acá solamente para las consecuencias del pueblo. Los demás no. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a Ecuador, estudiantes, brevemente. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta al respecto? No, gracias por estar.